Please turn in your Bibles to the book of Acts. Por favor, abran sus Biblias en el libro de The Hechos. book of Acts, chapter 20. Hechos capítulo 20. In my 27 years of pastoral ministry, En mis 27 años de ministerio pastoral, I have been to many pastors' conferences. yo he ido a muchas conferencias para pastores. And one thing I know about the opening session of a pastor's conference Y una cosa que yo sé de la primera sesión, la que abre una conferencia para pastores, is that it's easy to be distracted. es que es muy fácil estar distraídos, Some of you have been traveling, porque algunos han estado viajando maybe you're tired, y tal vez están cansados. maybe your flight was canceled like mine was. A lo mejor su vuelo fue cancelado como nos cancelaron el de nosotros ayer. You're still getting acclimated. Y apenas se están aclimatando aquí. Maybe you're reuniting with friends and taking selfies. Tal vez se están reuniendo con amigos y tomándose selfies. Maybe it's your first time. A lo mejor es su primera vez You're trying to find your way around. y están tratando de encontrar su caminito aquí. You're looking for the book table. Y están buscando la mesa de libros. You're getting texts from people back home. Y están recibiendo textos de sus personas que dejaron allá en su casa. You're checking on your children. Están checando cómo están sus There's a hijos. lot going on. Todas esas cosas. But those distractions are really superficial. Pero esas distracciones realmente son superficiales. More significant are those distractions that we have as pastors and leaders and wives of leaders. Las distracciones realmente más significativas son las que tenemos como pastores o esposas de pastores. Distractions that weigh on us as we serve the church. Distracciones que se vuelven un peso en nosotros mientras servimos a la iglesia. Something else I know. Y algo más. We gather here bringing various burdens, Nos reunimos aquí y todos traemos diferentes cargas, responsibilities, responsabilidades, many things weighing on your heart, muchas cosas que están cargando nuestro corazón. situations perplexing your mind, Situaciones que dejan nuestras mentes perplejas circumstances burdening your soul. o circunstancias que cargan nuestras almas. Something else I know. Y algo más. Amidst all the burdens and challenges and heartbreaks that come with pastoral ministry, En medio de todas esas cargas y retos que vienen con el ministerio pastoral, it's easy for our vision of pastoral ministry to get blurry. es muy fácil que nuestra visión de lo que es el ministerio pastoral se vuelva borrosa. To be overwhelmed by all we have to do, Es muy fácil abrumarnos por todo lo que tenemos que hacer, distracted by all the complications, que nos distraigamos con todas las complicaciones, to lose sight of what is really important. perder de vista lo que realmente es importante. In terms of the name of this conference, Y en términos del nombre de esta conferencia, Fieles a su llamado, what exactly is our call? ¿cuál es exactamente nuestro llamado? And so I want to begin our time together with a pivotal text, especially for pastors. Y quiero empezar nuestro tiempo aquí con un texto esencial, especialmente para pastores. Paul is addressing the Ephesian elders. Pablo se está dirigiendo aquí a los ancianos de Éfeso. So this is an address given to pastors Así que este es un discurso que se le dio a pastores to encourage and equip pastors, para alentarlos y equipar a pastores to prepare pastors for the challenges of ministry. y para preparar a los pastores para los retos del ministerio. And if we read this text carefully Y si leemos este texto con cuidado and attentively, y con atención, both its context and its content, tanto su contexto como su contenido, it can, by God's grace, cut through the distractions of an opening session. puede con la gracia de Dios penetrar a través de las distracciones de lo que es la primera sesión. This text is meant to captivate our attention.
porque este texto tiene la intención de cautivar nuestra atención focus our minds, y de enfocar nuestras mentes and clarify our call. y de clarificar nuestro llamado. So let's look together at Acts chapter 20, Así que vamos a ver juntos Hechos 20. and I'm going to have Abelardo read from Paul's address, beginning at verse 17 through to verse 28. Vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 28. Desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo, desde el primer día que estuve en Asia. He servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Y ahora yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declararles todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Amen. Now, for us to feel the weight of this text, its context is critical. Para que sintamos el peso de este texto, el contexto aquí es muy importante. Paul is making his way to Jerusalem. We see this in verse 16. Pablo va camino a Jerusalén, eso lo podemos ver en el versículo 16. He has an urgent mission there. He wants to be there by Pentecost, which is the end of May. Porque tenía una misión urgente Pablo y quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés, que era en el mes de mayo. He doesn't want to be delayed in Ephesus. Y él no quiere que lo retrasen ahí en Éfeso. Summons the elders from Ephesus to see him, Así que convoca a los ancianos de Éfeso para que lo vean. which means he sends a courier 4 days to Ephesus. Y eso significa que tuvo que enviar un mensajero 4 días hasta Éfeso. They have to come 4 days back to see Paul. Y ellos tuvieron que viajar 4 días para venir a ver a Pablo. So he summons them for a final, strategic, and personal encounter with them. Así que él los convoca para una reunión, un encuentro final, estratégico y crucial. These are men that he spent 3 years with. Y estos son hombres con los que él había pasado 3 años. He had evangelized them. Él los había evangelizado, He had discipled them. los había discipulado, He had served with them. había servido con He had ellos. set them into ministry. Él los había colocado en el ministerio. These were spiritual children and dear friends. Estos eran sus hijos espirituales y amigos muy queridos. And this is a poignant moment. Este es un momento muy conmovedor. Paul doesn't know all that the future holds for him, Pablo no sabe todo lo que le depara el futuro, but he does know, verse 23, pero él sí sabe, como dice el versículo 23, that imprisonment and afflictions await him. que le esperan cadenas y aflicciones. And he knows something else, Y él sabe algo más, that none of these dear friends and gospel partners que ninguno de estos queridos amigos y colaboradores en el Evangelio will ever again see his face in this life. volverá a ver su rostro en esta vida. That's why there's weeping at the end of the chapter. Por eso hay llanto al final del capítulo. He also knows that
in the days ahead, verse 29, Y también sabe que en los próximos días, versículo 29, fierce wolves will enter this church, vendrán lobos feroces a esta iglesia not sparing the flock. y que no van a perdonar al rebaño. And even some from their own number will distort the gospel and draw others away. Y algunos surgirán de entre ellos mismos para desviar a las personas del evangelio. So this moment is poignant, it is final, and it is urgent. Así que este momento es conmovedor, es final y es urgente. In a moment like this, what would be your words, your last words to your spiritual children? En momentos como estos, ¿cuáles serían tus últimas palabras a tus hijos espirituales? You're turning your church over to them, and you know trouble is coming, and you'll never see them again. What are you going to say to them? Les estás entregando la iglesia a ellos y tú sabes que vienen problemas tremendos. ¿Qué les dirías? Your last chance to invest in them, Tu última oportunidad de invertir en ellos. your last chance to prepare them for the days ahead, Tu última oportunidad para prepararlos para los días que vienen. your last chance to fortify them to be faithful to Christ. What do you say? Tu última oportunidad para fortalecerlos, para que sean fieles a Cristo. ¿Qué les dirías? Well, we see Paul's final charge in verse 28. Pues vemos el encargo final de Pablo en el versículo 28. Pay careful attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers, to care for the church of God, which he obtained with his own blood. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. One scholar calls this the practical and theological center of Paul's speech. Un erudito le llama a esto el centro práctico y teológico del discurso de Pablo. Here is Paul's final charge. Este es el encargo final de Pablo. And I think we could say it is his crystallized definition of pastoral responsibility. Y creo que podemos decir que es su definición cristalizada de lo que es la responsabilidad pastoral. And note what he doesn't mention. Say it again. Note what he does not mention. Y vean que no menciona estas cosas. He doesn't mention their church growth strategy. No menciona las estrategias para que crezca la iglesia. He doesn't command sophisticated cultural engagement. Él tampoco los manda a tener un involucramiento sofisticado con la cultura. He says nothing about politics or promotion Él no menciona nada de la política, de otro tipo de promociones, or book sales or social media. de venta de libros o de las redes sociales. Nothing here to capture the imagination of blogs or the conference circuit. Y no hay nada aquí que cautive la atención de los blogs, de los blogueros o de los que andan dando conferencias. Two things. Dos cosas nada más. Pay close attention to yourselves Les dice que tengan cuidado de sí mismos and to the flock. y de la congregación del rebaño. And the single imperative there, pay close attention, Y ese mandamiento, ese imperativo que dice, tengan cuidado, it's not Paul's normal verb for giving oversight. no es la palabra normal que usa Pablo para ejercer supervisión o cuidado. It's a verb of urgent attentiveness. Es un verbo que comunica una atención urgente. If you look in the Gospels, this is Jesus' beware word. Si ven en los evangelios, esta es la palabra que usaba el Señor Jesucristo cuando nos decía cuidado, Cuidado. Guardaos. guardaos, muy bien, Watch out for. vigilen, Pay careful attention to. tengan mucho cuidado, Be deeply concerned about. estén muy interesados en esto, Be in a state of high alert. manténganse en un estado de alerta alta. And that imperative, like the others in the speech, suggests a continual, ongoing activity. Y ese imperativo, como muchos otros aquí en este discurso, sugiere una actividad constante que no para. Continually pay attention. Continuamente
estén atentos, relentlessly pay attention. incansablemente tengan cuidado. Never cease paying attention to yourselves and the flock. Nunca dejen de estar atentos, de tener cuidado de ustedes y de la congregación. Now, the focus of this message El enfoque de este mensaje and the theme of this conference y el tema de esta conferencia is on the first priority, está en la primera prioridad, the pastor and his call to a godly life. el pastor y su llamado a una vida piadosa. Pay close attention to yourself. Tengan cuidado de ustedes mismos. And the order of the two is significant, and the connection between the two is significant. Y el orden en el que están estos dos imperativos, estas dos cosas a las que hay que tenerle su cuidado, es muy significativo. You cannot watch or care for the flock if you are not paying close attention to yourself. Porque tú no puedes cuidar o tener cuidado de la iglesia, del rebaño, si no tienes primero cuidado de ti mismo. I don't care how hard you work, No me importa qué tan duro trabajes. you cannot be a faithful pastor Tú no puedes ser un pastor fiel if you're not paying close attention to yourself si no estás teniendo cuidado de ti mismo, and your life, de tu vida, and your heart, de tu corazón, and your character, de tu carácter, and your motives, de tus motivos, and your behavior. de tu comportamiento. This echoes the charge that Paul will give to Timothy 6 years later in 1 Timothy chapter 4. Y esto le hace un eco al encargo que le hizo Pablo a Timoteo 6 años después, en primera de Timoteo capítulo 4. Watch your life and your doctrine closely. Y le dijo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. So that's the simple but all important claim this text places upon us as we begin our gathering this week as pastors. Así que esa es la demanda sencilla que este texto nos pone sobre nosotros al empezar esta conferencia. We could sum it up this way. Y la podemos resumir de esta manera. Here's my message. Este es mi mensaje. Here's this conference. Y este es el mensaje de la conferencia. Vigilant oversight El cuidado vigilante over my own life de mi propia vida is the first responsibility es la primera responsabilidad of me as a pastor. que yo tengo como pastor. Vigilant oversight over my own life, job number one. Un cuidado vigilante de mi propia vida es mi trabajo número 1. With all that falls to us as pastors. Y con todo lo que viene a nuestras manos como And pastores, there are a number of necessary responsibilities. y hay muchas responsabilidades necesarias. It's not for the lazy or the cowardly or the faint of heart. Esto no es para los perezosos, para los cobardes, para los de corazón débil. Watching our doctrine, as Paul told Timothy. Vigilar, cuidar nuestra doctrina, como le dijo Pablo a Timoteo. Proclaiming Christ crucified, as Paul tells the Corinthians. Proclamar a Cristo crucificado, como se lo dijo Pablo a los Corintios. Guarding the gospel, as Paul tells Timothy in 2 Timothy. Proteger el evangelio, como le dice Pablo a Timoteo en segunda de Timoteo. And that letter is full of responsibility. Eso nos deja llenos de responsabilidades. Rightly handling the word of truth. Manejar con precisión la palabra de verdad. Patiently endure evil. Soportar con paciencia el mal que padezcamos. Correct opponents with gentleness. Corregir a los que se oponen con gentileza. Reprove, rebuke, exhort with complete patience. Reprender, regañar, exhortar, pero con paciencia. Enough material for a lifetime of Fielis conferences. Eso es suficiente material para tener aquí toda una vida de conferencias de fieles. But with all that we do to care for and teach and pastor the people of God, Pero con todo lo que hacemos para cuidar y enseñar y pastorear al pueblo de Dios, nothing transcends our responsibility to pay close attention to our lives. nada trasciende a nuestra responsabilidad de, en primer lugar, tener cuidado de nosotros mismos. Brothers, the call
to pastoral ministry is a call to godliness. Hermanos, el llamado al ministerio pastoral es un llamado a la piedad, a la santidad, To guard our hearts. un llamado a guardar nuestros corazones, Flee temptation. a huir de la tentación, Put sin to death. a mortificar el pecado, Pursue righteousness. a buscar la justicia, To walk humbly with our wives and our family and our fellow pastors and our people. y a caminar humildemente en nuestra propia vida, con nuestras familias, con nuestros colegas pastores y con el pueblo de Dios. To abide in Christ and feed on His Word and commune with Him in prayer. Un llamado a permanecer en Cristo y alimentarnos de su palabra y a tener comunión con Él en la oración. We will be exploring much of that this week Y vamos a explorar más de todas esas cosas esta semana. by men far godlier than me. Y por medio de hombres que son más piadosos que yo. But I just want to begin this afternoon taking our cues from Paul Pero yo quiero empezar esta tarde siendo guiados por Pablo, by lodging this category in our souls alojando esta categoría en nuestras almas, with all the clarity and the weight and the urgency and the hope that Paul provides. con toda la claridad y el peso y la urgencia y la esperanza que Pablo nos provee aquí. Vigilant oversight over my own life is my first responsibility as a pastor. Un cuidado vigilante de mi propia vida es mi primera responsabilidad como pastor. Now, in this very rich and dense text, Ahora, en este texto que es tan rico y tan denso, we could spend the whole week on this text. aquí podríamos pasar toda la semana solo en este texto. Paul provides us with strong reasons and motivations for why paying close attention is our first responsibility. Pablo nos da varias razones muy fuertes y motivaciones sobre por qué guardar y tener cuidado de nuestra propia vida es nuestra primera responsabilidad. Paul grounds this command and conviction in some massive biblical realities. Pablo fundamenta este mandamiento en unas realidades bíblicas enormes. We'll look at two of those reasons from our text. Y vamos a ver dos de esas razones de aquí de nuestro texto. So first, La primera, the first reason we are to pay close attention to ourselves. la primera razón por la que debemos tener cuidado de nosotros mismos, The one who called us por el que nos llamó and the nature of that call. y por la naturaleza de ese llamado. That's the first reason. The one who called us and the nature of his call. Esa es la primera razón, por el que nos llamó y la naturaleza del llamado. Now note Paul's words carefully. Noten las palabras de Pablo con mucho cuidado. Pay close attention to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you overseers. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. We learn something here. Aquí aprendemos algo. Although Paul evangelized this church and raised these men up, Aunque Pablo fue el que evangelizó a los de esa iglesia y él levantó a esos hombres, the origin of their call and their role as pastors was not Paul. el orden de su llamado no es exactamente lo que vemos a primera vista aquí. It was not the congregation. El orden del llamado es que lo prioritario no es la congregación primero. It was not the elders' own initiative or desire or accomplishment. Ese llamado no sucedió por la iniciativa de los ancianos, de los pastores o por sus logros. It was the Holy Spirit who made them or appointed them overseers. Fue el Espíritu Santo el que los hizo pastores o el que los designó y llamó para ser pastores. This was not your idea. Y eso tampoco fue tu idea. And it was the Holy Spirit who made them overseers. Y noten que fue el Espíritu Santo el que los llamó a ser pastores. We read over those words
so quickly, but we must pay attention to them. A veces leemos esas palabras muy rápido, pero debemos ponerles mucha atención. Who made you a pastor? ¿Quién te hizo pastor? The one who, with the Father and the Son, dwells in unapproachable light. Aquel que junto con el Padre y el Hijo habita en luz inaccesible, Who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. aquel que es alto y sublime y que mora por la eternidad y que es santo. And it's important to read this text in the context of the book of Acts. Y es importante leer este texto en el contexto del libro de Hechos. He's the Spirit who not only pierced hearts and gave birth to the new covenant church 18 chapters ago in Acts chapter 2, Porque ahí vemos que el Espíritu Santo no solo traspasó corazones e hizo que naciera la nueva iglesia del pacto 18 capítulos antes, en el capítulo 2. but he also preserved the holiness of the church by executing Ananias and Sapphira 15 chapters ago in Acts chapter 5. Él también preservó la pureza y la santidad de la iglesia ejecutando a Ananías y a Zafira 15 capítulos atrás, en el 5. He struck down and blinded the greatest persecutor of the church and made him his servant 11 chapters ago in Acts chapter 9. Él también tiró al suelo y dejó ciego al peor perseguidor de la iglesia y lo convirtió en su siervo como 7 capítulos atrás. He protected the church by executing King Herod 8 chapters ago in Acts chapter 12. Y protegió a la iglesia ejecutando al rey Herodes 8 capítulos antes, en el capítulo 12. This is the Holy Spirit. Esto fue todo lo que hizo el Espíritu Santo. And he is not to be trifled with. Y Él no es alguien con el que se puede jugar. Now, if it is the Holy Spirit who makes me a pastor, Y si es el Espíritu Santo el que me hace pastor, makes you a pastor, el que te hace a ti ser un pastor, who saves us and indwells us and graciously gives us gifts we don't deserve, y el que nos salva, el que mora en nosotros y el que por su gracia nos da dones que no merecemos, to be used not for our benefit, but to honor him and exalt Christ, y para que sean usados no para nuestro beneficio, sino para honrarlo a Él y para exaltar a Cristo, and who jealously guards his own glory, el que celosamente protege su propia gloria the holiness of his own people. y la santidad de su propio pueblo. That's true. What kind of pastors should we be? Si eso es verdad, ¿qué clase de pastores deberíamos ser? We should be pastors who, in the fear of God, pay close attention to their lives. Deberíamos ser pastores que en el temor de Dios tenemos sumo cuidado de nuestras propias vidas. Now, I assume these elders already knew this. Yo supongo que esos ancianos a los que Pablo les estaba hablando ya lo habían escuchado esto, Because they knew Paul porque conocían a Pablo and were trained by Paul. y habían sido entrenados por Pablo. And this is how Paul viewed himself. Y así es como Pablo se veía a sí mismo. Look at how Paul speaks about himself in our text. Vean cómo habla Pablo acerca de él mismo ahí en nuestro texto. Verse 18b, you yourselves know how I lived among you the whole time from the first day that I set foot in Asia, serving the Lord with all humility and with tears and with trials. Vean en el versículo 18, ustedes bien saben cómo he sido con ustedes todo el tiempo. Desde el primer día que estuve en Asia, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí. You see there in verse 19, serving the Lord. Ven en el versículo 19, servido al Señor. That's not the normal serve word. Ahí tampoco usa la palabra normal para servir. That's a slave word. Usa una palabra que se usaba para los esclavos. It means to perform the duties of a slave, Y significa llevar a cabo las labores de un esclavo. to conduct yourselves in total service to another. Conducirte a ti mismo en un total servicio a otro.
Paul knew who called him. porque Pablo sabía quién lo había llamado. And that led to the manner of Paul's ministry, Y eso fue lo que lo llevó a la manera en la que él hacía su ministerio, serving the Lord with all humility, with tears, with trials. sirviendo al Señor con toda humildad, con lágrimas, con pruebas. When you see yourself as called by a holy God Cuando tú te ves como Pablo, llamado por un Dios santo and serving a holy God, y sirviendo a un Dios santo, you will serve in humility. vas a servir con humildad, You will serve with tears. vas a servir con lágrimas. In other words, a sincere heart. You won't be a professional pastor. Lo vas a hacer con un corazón sincero y no vas a ser un pastor profesional. You will serve through trials, Y vas a servir aún al pasar por las pruebas. meaning you will gladly embrace suffering for your master. Y tal vez hasta vas a abrazar con alegría el sufrimiento por tu maestro. You will pay close attention to your life. Y vas a tener cuidado de tu vida. You see, his ownership by God completely determined Paul's identity. El hecho de que él era propiedad de Dios determinaba por completo la identidad de Pablo. And therefore it shaped his entire ministry. Y eso era lo que le daba forma a todo su ministerio. We see something of Paul's life mission statement Y aquí vemos algo de de la declaración de misión de la vida de Pablo. We see it in verse 24. Lo vemos en el versículo 24. This is what informed his attitude about the imprisonments and the suffering that awaited him in Jerusalem. Y esto es lo que informaba su actitud en cuanto a las prisiones y las cosas difíciles que le aguardaban en Jerusalén. Verse 24. Vamos a leer el versículo 24. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. If you take this verse seriously, Si tomamos este versículo con seriedad, you're just humbled. eso te produce humildad. Paul's life, his very earthly existence had no independent value. La vida de Pablo, su existencia terrenal, no tenía ningún valor independiente. His life, his comfort, his preferences, his pleasures, his security, it was not precious to him. Su vida, sus placeres, sus valores, su seguridad, no tenía nada valioso eso para él. He didn't cherish these things or demand these things or fight for these things. Él no atesoraba esas cosas, ni demandaba esas cosas, ni peleaba por esas cosas. His only concern was to finish the course, Su único interés era terminar su carrera to be faithful to the call that Jesus had given him, y ser fiel al llamado que Cristo le había dado. which is why, like we see in other texts, I think of 1 Corinthians chapter 9, which also uses a race metaphor. Y esa es la razón por la que vemos también en otros textos, creo que 1 Corintios 9, es la razón por la que Pablo usa la metáfora de una carrera. What did he say? Que dijo, I discipline my body. yo me disciplino a mí mismo I keep it under control. y lo mantengo bajo control I fight sin. y lucho contra el I pecado flee temptation y huyo de la tentación because I want to finish the race. porque quiero terminar la carrera. I want to receive the prize. Quiero recibir el premio. I don't want to be disqualified. No quiero ser descalificado. I don't want to dishonor the one who died for me. No quiero deshonrar al que murió por mí. Brothers, at the heart of our call as pastors is a call to godliness. Hermanos, en el corazón de nuestro llamado como pastores está un llamado a la santidad. Just look at the qualifications for eldership in 1 Timothy 3, Titus 1. Vean los requisitos para un pastor en 1 Timoteo 3 y en Tito 1. All but one are tied to character. Todos esos requisitos, con la excepción de uno, están relacionados con el carácter. Nothing about personality types, No hay nada ahí de tipos de personalidad, educational levels, de niveles de educación, social standing. de posición social. It's all about the character of a man's life. Todo se trata del carácter de la vida de un hombre.
Now, what's behind that? ¿Y qué está detrás de eso? I think this is what's behind it. Y yo creo que esto es lo que está detrás de eso. Biblically, the fundamental requirement for pastoral ministry is a quality of character that testifies to the transforming reality of the gospel we proclaim. Bíblicamente hablando, lo que hay detrás de este llamado pastoral es un carácter que testifica del poder transformador del evangelio en la vida de un hombre. Here's our temptation. Y esta es nuestra tentación. It's all too easy for a pastor to immerse himself in the service of God Es muy fácil para un pastor sumergirse a sí mismo en el servicio a Dios and to neglect the God he serves. y descuidar al Dios al que sirve. And then to neglect his soul Y luego descuidar su alma and his marriage y su matrimonio and his family. y su familia The spiritual good of his brothers in ministry. y el bienestar espiritual de sus hermanos en el ministerio. But here's the irony when we do this. Y esta es la ironía cuando hacemos eso. When we neglect God and his call to us personally, Cuando descuidamos a Dios y su llamado personal para con nosotros, we fail in the very things that qualify us for ministry in the first place. fallamos en aquellas cosas que son precisamente las que nos califican para el ministerio pastoral. A faithful pastor watches his life, Un pastor fiel tiene cuidado de su vida and in so doing, he provides an example y al hacerlo, él da un ejemplo. that testifies to the reality of the message he's proclaiming. Un ejemplo que da testimonio de la realidad del mensaje que él proclama. Not a perfect example, No un ejemplo perfecto, but a faithful example. pero un ejemplo fiel. My guess is that one of the highlights of this conference for many of you takes Yo- place. Go ahead. Yo creo que uno de los momentos más interesantes o más que van a recordar más ustedes de esta conferencia, Takes place not in this auditorium, tal vez no va a suceder aquí en el auditorio, but in the book area. sino en la mesa de libros. Knowing the men who planned this conference, you will be treated to a feast of excellent books. Y conociendo a los hombres que planean esta conferencia, les aseguro que ustedes van a ir ahí y experimentar un banquete de buenos libros, Filled with biblical teaching and sound doctrine llenos de buena enseñanza bíblica y sana doctrina, to shape your mind and inform your sermons. y que van a moldear sus mentes, que van a informar su servicio. That's a gift. Eso es un don, un regalo. Go for it. Y vayan y háganlo. But know this, Pero sepan esto, it's far easier to pay close attention to your books es mucho más fácil darle más atención o tener más cuidado de los libros than it is to pay close attention to your life. que tener cuidado de nuestra propia vida. It's good to read, Es bueno leer critical to study, y es crítico hacerlo, but it's not hard. pero no es difícil. And as pastors, we love doing it. Como pastores nos encanta leer. What's hard Lo que es difícil is humbling ourselves. es humillarnos. What's hard Lo is dif- denying our passions. Lo difícil es negar nuestras pasiones. What's hard is putting Christ's honor before our own reputation. Lo difícil es poner el honor de Cristo por encima de nuestra reputación. This conference is designed to equip you to study, Esta conferencia está diseñada para equiparlos para estudiar también, but not just your books, pero no solo sus libros. to study your own soul, Estudien sus propias almas. to go wise about your soul, Háganse sabios acerca de su alma. to pay close attention to your soul. Tengan sumo cuidado de sus almas. Sound doctrine is absolutely
essential, La doctrina, la sana doctrina es absolutamente esencial, non-negotiable, no es negociable, life-giving, nos da vida, but for the pastor, pero para el pastor, it's not sufficient pero para el pastor no es suficiente, because the call of a pastor is a call to character. porque el llamado del pastor es un llamado a tener carácter. Our lives will inevitably testify to the world about our Savior. Nuestras vidas inevitablemente le van a dar un testimonio al mundo de lo que somos. If we live a life of integrity, Si vivimos una vida de integridad, we bear accurate testimony about Him. vamos a dar un testimonio preciso y correcto de lo que proclamamos. If we do not, Pero si no vivimos vidas de integridad, our lives say something false about our Savior and His mercy and His transforming grace. nuestras vidas entonces van a estar diciendo algo falso acerca de nuestro Salvador y de su misericordia y de su gracia. We don't want, I don't want, I know you don't want, an unfaithful life to drown out the voice of God that we proclaim in His Word. No queremos, yo sé que ustedes no quieren y yo no quiero que una vida infiel mía apague la voz del Evangelio de Cristo que proclamo. Pay close attention to yourself Tengan sumo cuidado de ustedes mismos because of the one who called you por causa de aquel que los llamó and changed you y que los cambió. and called you to a holy calling, Los llamó a un llamado santo, to bear witness to Him. a dar testimonio de Él. That's the first reason. Esa es la primera razón. Second reason we're to pay close attention to our lives. La segunda razón por la que debemos tener sumo cuidado de nuestras vidas. The first was the one who called you. La primera fue por aquel que nos llamó Now, number two, y la número dos, the ones we're called to serve. por aquellos a los que hemos sido llamados a servir. I love the book of Acts. A mí me encanta el libro de Hechos So much of the book of Acts is about mission, y gran parte de este libro se trata de la misión, the gospel on the move. del evangelio avanzando. But ours is a text that's richly ecclesiological as well. Pero este texto tiene una riqueza eclesiástica, eclesiológica muy grande. Look close and you'll see that this text exudes the heart of God for His people. Si vemos con atención, vamos a ver que este texto transpira el corazón de Dios por su pueblo. Listen to how Paul refers to the church in Ephesus. Vean cómo se refiere aquí Pablo a la iglesia de Éfeso. And it's the same way he would refer to your church as well. Y es la misma manera como él se referiría a tu iglesia. Pay careful attention to yourselves and to all the flock. Tengan cuidado de sí mismos y de toda la congregación o de todo el rebaño. Now, when Paul refers to the flock, Cuando Pablo se refiere al rebaño, a whole cascade of Old Testament texts should come flooding to mind. una cascada de textos del Antiguo Testamento debería inundar nuestra mente. Over and over again, the Old Testament refers to Israel as God's flock. Porque una y otra vez el Antiguo Testamento se refiere a Israel como el rebaño de Dios, The people of His pasture, como el pueblo de su prado, the sheep of His hand, como las ovejas de su mano, whom He leads and cares for and feeds and protects. a las que Él guía y las cuida y las protege y las dirige, Just as Jesus did. como lo hizo el Señor Jesús. He is the good shepherd. Él es el buen pastor Hebrews calls Him the great shepherd of the sheep. y Hebreos lo llama el gran pastor de las ovejas. He knows His own. Él conoce a las suyas He leads them. y las guía He lays down His very life for them. y Él da su vida por ellas. Think about the people back home. Piensen ahorita sobre los miembros de sus iglesias allá en su ciudad. You think they're precious to Him? Ellos son preciosos para el Señor. In the Old Testament, too, the leaders of the nation were called shepherds. Y en el Antiguo Testamento también a los líderes de la nación se les llamaba pastores, Appointed to extend His own shepherding care to His people.
porque eran designados para brindarles el cuidado pastoral de Dios a su pueblo. which is why Y esa es la razón por la cual, when they neglected the sheep cuando ellos descuidaban las or took ovejas, advantage of the sheep cuando eran malvados con las or ovejas abused the sheep, o abusaban de ellas, he condemned them so severely. Dios los condenaba de una manera tan severa. Take one of your quiet times and read through Ezekiel chapter 34. Los invito a que en uno de sus tiempos devocionales lean todo el capítulo 34 de Ezequiel. So when you read flock, Cuando leemos aquí rebaño, think of your people. piensen en su gente Think of God's care for them. y piensen en el cuidado que Dios tiene de ellos. He will guard them more fiercely than you would guard your own child. Él los va a cuidar con más fiereza que la que tú cuidas a tus propios hijos. And then think of the effect of your life Y luego piensen en el efecto de sus vidas, and your character, de su carácter, your example, de su ejemplo, the relationships on your elder team, de las relaciones entre su equipo de pastores. the effect of all of that upon them. Piensen en el efecto que todas esas cosas tienen sobre su gente. That's an important exercise. Este es un ejercicio muy importante. Well, Paul goes on, verse 28b. They are to also care for the church of God. Y Pablo agrega aquí en el versículo 28 hacia el final que ellos fueron llamados para pastorear la iglesia de Dios. More Old Testament echoes of Israel Y aquí brotan más ecos del Antiguo Testamento y de Israel, as the ecclesia of God, como la eclesía de Dios, the assembly of God, la asamblea de Dios, those gathered by God for worship in His very presence. aquellos que Dios reúne o convoca para adorar en su presencia. We're here enjoying a conference, Aquí estamos disfrutando una conferencia, but the people waiting for you back home, pero sus miembros que los están esperando allá en su ciudad, they are a holy, privileged people who dwell in the very presence of God. ellos son un pueblo privilegiado que habitan también en la presencia de Dios. And the possessive, Y el posesivo aquí, de Dios, de Dios, del Señor, that is explosive with pastoral application. eso explota con aplicaciones The pastorales. church belongs to God. La iglesia le pertenece a It's Dios. His, not ours. Es de Él, no de It's nosotros. God's creation and not ours. Es la creación de Dios, no de nosotros. It's God's possession and not ours. Es la posesión de Dios, no de nosotros. Which means there are massive things at stake in how we live our lives as pastors. Y eso significa que cosas enormes están en juego en cuanto a cómo dirigimos nosotros nuestra vida como pastores. Our first call is to be an example. Nuestro primer llamado es ser ejemplos. And the Greek is clear. Y el griego aquí es bien claro. Paying close attention to ourselves is for the express purpose of effectively caring for the church. Tener cuidado de nosotros mismos es para el propósito específico de ser efectivos en tener cuidado del pueblo de Dios. Some of the most frightening things I've seen, Una de las cosas más alarmantes que yo he visto, perhaps you have too, y tal vez ustedes también lo han visto, are the effects on believers when pastors do not watch their lives. es lo ofensivo que es para los creyentes cuando los pastores no tienen cuidado de sus vidas. And I don't mean simply immorality, Y no me refiero únicamente a la inmoralidad, which obviously can explode a church, que obviamente puede hacer explotar a una iglesia, but I also mean pride pero también me refiero al orgullo, and bitterness, a la amargura, selfish ambition. a la ambición egoísta. I could introduce you to people Yo les podría presentar personas who used to delight in Christ, que
antes se deleitaban en Cristo, and loved the church, que amaban la iglesia, served the church. que servían en la iglesia, But because of the effect of their pastors' lives, pero por el efecto malo de un pastor, Obvious- de la vida de un pastor, obviously not solely the effect, but significantly, y no únicamente debido a eso, pero sí fue algo significativo, some no longer go to church. algunos de ellos ya ni siquiera van a la iglesia, Some are suspicious of the church and of pastors. y muchos de ellos ya sospechan siempre de la iglesia y de los pastores, Some not walking with Christ at all. y algunos ni siquiera están ya caminando con Cristo. Deconstructed. En inglés se usa una frase, deconstruyeron su fe. It's a nice word for apostasy. Es una palabra elegante para apostasía. I could show you churches that once were vibrant, Yo les puedo mostrar iglesias que llegaron a ser vibrantes but now they're a shell of their former self. y ahora son una cáscara de lo que solían ser. And many no longer exist. Y muchas de ellas ya ni siquiera existen, Sheep are scattered when the shepherd is struck, porque las iglesias son dispersadas cuando el pastor es golpeado. and it's a frightening thing to consider God's perspective. Y eso es algo alarmante cuando lo consideramos desde la perspectiva de Dios. So we have to ask ourselves, Así que tenemos que preguntarnos, what is the influence of my life, ¿cuál es la influencia de mi vida, my heart, my habits, my actions, my attitudes de mi corazón, de mis hábitos, de mis acciones, de mis actitudes upon God's sheep, sobre las ovejas de Dios, whom He loves a quienes Él ama and guards? y a quienes Él protege? What example am I setting for God's church among whom He dwells? ¿Qué ejemplo estoy dando yo en la iglesia de Dios entre quienes Él habita? The church is that created entity which of all the things on earth is nearest and dearest to God's heart. Porque la iglesia es aquella entidad que de todas las demás que existen sobre la tierra es la más querida y la más cercana al corazón de Dios. How are you treating it? ¿Cómo la estás tratando? How are you treating Christ's bride? ¿Cómo estás tratando a la novia de Cristo? What example are you setting for Christ's bride? ¿Qué ejemplo le estás dando a la novia de Cristo? And we must not miss the greatest indicator of God's heart for His people. Y no debemos perder de vista aquí, pasar por alto, el más grande indicador del amor de Dios por esa iglesia. Verse 28b, Véanlo en el versículo 28 hacia el final. to care for the church of God which He obtained with His own blood. Para pastorear la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Perhaps the most profound definition of the church. Tal vez la más profunda definición de una iglesia. The people temporarily entrusted to your care. Las personas que temporalmente son encomendadas a su cuidado, They're commanded to follow your example. a ellos se les da el mandamiento de seguir tu ejemplo. Who are they? ¿Quiénes son ellos? The church which He obtained with His own blood. La iglesia que Él compró con su propia sangre. Every church represented here, Cada iglesia representada aquí, your church, tu iglesia, with all its joys, con todos sus gozos, yes, and challenges, con sus retos yes, and frustrations. y también con sus frustraciones. People right now in your church are sinning. Ahorita personas en tu iglesia están pecando. It's hard work, Es trabajo duro, but they are God's personal possession, pero ellos son la posesión personal de Dios. purchased by Him at a infinitely great price. Comprados por Él por un precio infinitamente alto. Precious to Him Preciosos para Él. should be precious to you. Y deberían ser preciosos para nosotros. The great
English Puritan pastor Richard Baxter gives this counsel to pastors like us. El gran pastor puritano Richard Baxter le dio este consejo a pastores. Did you get the translation? Good. It's translated. Every time we look upon our congregations, let us believingly remember that they are the purchase of Christ's blood, and therefore should be regarded by us with the deepest interest and most tender affection. Cada vez que miramos a nuestras congregaciones, recordemos creyéndolo que ellos son los que la sangre de Cristo compró y por lo tanto deben ser tomados en cuenta por nosotros con el más profundo interés y con el más tierno afecto. Contemplating what purchased your people will create a tender affection for your people. Si contemplamos qué fue lo que compró a nuestras congregaciones, eso va a producir en nosotros un tierno afecto por nuestras And congregaciones. it will motivate you to live in such a way that points them to the Savior who purchased them. Y te va a motivar a vivir de tal manera que tu vida siempre los apunte hacia el Salvador. Listen, this conference theme, Este- the pastor's call to a godly life, El tema de esta conferencia, que es el llamado del pastor a una vida piadosa, it's a dangerous theme. es un tema peligroso, hermanos. Because this emphasis, if wrongly motivated or unwisely applied, can produce the opposite. Porque si este énfasis lo aplicamos de una manera no sabia o con la motivación incorrecta, puede producir lo contrario. Self-righteous pastors, Autojusticia, pastores con autojusticia, legalistic pastors, pastores legalistas, pastors consumed with externals, pastores que están consumidos por las cosas externas, pastors who want everyone to know this is how we do it here. pastores que lo único que quieren es que todo mundo sepa cómo hacen ellos las cosas, Pastors who are proud in their own example. o pastores que son arrogantes en su propio ejemplo. God doesn't call us as pastors to a program of self-righteous attainment. El Señor no nos llama como pastores a un programa de logros con autojusticia. He melts our heart with his mercy. Él derrite nuestros corazones con su misericordia He transforms our lives with his spirit. y Él transforma nuestras vidas con su espíritu. He captivates us and empowers us to live lives for his glory. Él nos cautiva y nos empodera para vivir vidas para su gloria. And nothing will more inspire our pursuit of godliness Y nada va a inspirar más nuestra búsqueda de la piedad than contemplating what Christ did to purchase us. que el contemplar lo que Cristo tuvo que hacer para comprarnos And to purchase those that we are so privileged to serve. y para comprar a aquellos a quienes tenemos el privilegio de servir. You will serve your people most effectively when you allow God's mercy in the cross to humble you. Tú vas a servir a tu gente de una manera más efectiva cuando le permitas a la sangre de la cruz de Cristo motivarte. When you allow it to assure you of God's love, Cuando eso te asegure del amor de Dios. to inspire you to live a life that reflects the beauty of Christ. Y cuando eso te inspire a vivir una vida que For His refleja la de Cristo. For His glory Y todo para su gloria. and for the good of those that He purchased with His blood. Y para el bien de aquellos que Él compró con su sangre. Well, as sober and urgent as Paul's call is to these pastors, Y así de sobrio y de urgente como es este llamado de Dios a los pastores por medio de Pablo, it's not where he concludes. ahí no es donde concluye Pablo. Look with me at verse 32. Vean el versículo 32. Just read it. It's plenty there. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Paul's words do not form a pious conclusion.
Las palabras de Pablo no forman como una conclusión muy piadosa, They express a profound confidence. más bien expresan una profunda confianza. How are they going to do this? ¿Cómo van a poder hacer esto ellos? Paul's leaving. Pablo ya se va. Paul, Pablo, wolves are coming. lobos vienen People from within their own midst are going to go astray. y gente que va a salir de entre ellos se van a extraviar. How are they going to be faithful? ¿Cómo van a ser fieles? This was not the most effective recruiting pitch for pastoral ministry. Lo que Pablo les dice aquí como que no era la manera más efectiva de reclutar a voluntarios para el ministerio pastoral. Here is why Paul is confident for the future of this pastoral team and the future of this church. Esta es la razón por la que Pablo tenía confianza en cuanto al futuro de esta iglesia y de ese rebaño. I commend you to God in the word of his grace. Yo los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Paul entrusts them to God's care and protection. Pablo se los encomienda al cuidado y a la protección de Dios. As he leaves these men, never to see them again, Cuando se despide de estos hombres a los que ya no va a volver a ver, he hands over to God responsibility for this church. le transfiere a Dios la responsabilidad por esa iglesia. His hope is not in them. Su esperanza no está en ellos. Their future does not lie with their perfect performance Su futuro no depende de que tengan un desempeño perfecto or their pastoral skill o de sus habilidades or pastorales their inner willpower. o de su fuerza de voluntad. Their future does not lie with the wolves Su or fu- the future apostates. Su futuro tampoco depende de los lobos ni de los futuros apóstatas. Their future lies with the God who purchased them and who holds them, Su futuro depende del Dios que los compró y que los sostiene and who, through the word of his grace, the gospel, y quien a través de la palabra de su gracia, que es el Evangelio, he's active está activo to build them, para to edificarlos, strengthen them, para to fortalecerlos, protect them, para to protegerlos sustain y them, para and sostenerlos. finally to deliver them to the inheritance he's prepared for them. Y finalmente para llevarlos a la herencia que Él ha preparado para ellos. Eternal life and joy in the presence of their Savior. Vida eterna y gozo en la presencia de nuestro Salvador. As you can tell from this message, Y como podrán ver por este mensaje, the call to godliness for a pastor is a serious call. el llamado a la santidad para un pastor es un llamado muy serio, It's a sober call, es un llamado muy sobrio, but it's not a stern call. pero no es un llamado como áspero, It's not a harsh call. no es áspero, It's not a cold, mechanical call. ni frío, ni mecánico. Here's why. Y esta es la razón. God loves pastors. Dios ama a los pastores. Don't you love that? ¿No les encanta eso? God loves pastors Dios ama a los and pastores pastors' wives y ama a las esposas de los and small pastores group leaders y a los grupos, a los líderes de grupos and pequeños worship team members y a los miembros del equipo de alabanza and ushers y a los and sugieres administrators and y a photographers. los administradores y los fotógrafos, a todos. All those who are pouring out their lives to serve the ones for whom his son died. A todos aquellos que están dando sus vidas para servir a aquellos por los que su hijo murió. Paul is not dumping them on God. Pablo no nada más se los estaba aventando a Dios. Here, you take them. Sí, Señor, aquí están, tómalos. No, he's placing them in the strong and loving hands of the one who died for them. Los estaba colocando en las manos fuertes y amorosas del que había muerto por And ellos, who's strong enough to keep them, que es lo suficientemente fuerte para guardarlos and who loves to provide grace to pastors so that they can serve him faithfully and live lives that point his people to him. y Él ama darle a los pastores la gracia suficiente para que ellos apunten y encaminen a su pueblo hacia su Salvador.
So, at the outset of this conference, Así que al inicio de esta conferencia, consider this. consideren esto. Who is it that stands behind and guarantees the fruitfulness of your labors? ¿Quién es el que está detrás y garantiza la productividad de tus labores y esfuerzos? It's the one who called you. Es el que te llamó. What is it that will empower your close watching of your lives, your care of the flock? ¿Y qué es lo que hará posible o empoderará que tú puedas tener cuidado de ti mismo y de la congregación? It's the power that flows from the cross of Christ. Es el poder que fluye desde la cruz de Cristo. Brother, I was meditating on this week. Yo estaba meditando en esto esta semana If it weren't for that work, y si no fuera por ese trabajo, the weighty and urgent commands of this text, el peso tan fuerte que nos pone este texto they would crush me. me aplastaría, Crush me. me aplastaría. It's no fun preparing a sermon about watching your life, Y no es nada divertido tener que preparar un sermón sobre cómo cuidar tu vida because you spend all week y pasar toda la Fighting. semana. Pasé toda la semana fighting Satan peleando contra Satanás and condemnation y la condenación and the temptation to call Carlos and say, Carlos, you preach this. y la tentación de hablarle a Carlos y decirle, Carlos, tú predica este mensaje. But here's why I can do it. Pero esta es la razón por la que lo pude And hacer. here's why we can watch our lives. Y esta es la razón por la que podemos tener cuidado de And here's nuestras vidas. here's why we can serve his people. Y la razón por la que podemos servir a su pueblo. Because we have a Savior who redeemed us. Porque tenemos a un Salvador que nos redimió. And knowing the worst about you, called you. Y sabiendo Él lo peor de nosotros, aún así nos llamó. And who will, by his Spirit, empower us to live lives that bring him glory. Y por su Espíritu nos empoderará para vivir vidas que le traigan a Él gloria. And that serve his people Para servir a su pueblo. until we finish running our course. Hasta que terminemos de correr And we nuestra carrera. receive in these dirty, unworthy hands Y recibamos con estas manos sucias e indignas a glorious inheritance. una herencia gloriosa. All to the glory of Jesus. Todo para la gloria de Jesús. Amen. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, Paul's words to the Corinthians come so heavily to my mind. las palabras de Pablo a los Corintios vienen de manera muy pesada ahorita a mi mente. Who is sufficient for these things? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Thank you that our sufficiency comes from Christ. Gracias que nuestra suficiencia viene de Cristo, Who made us competent to be ministers of a new covenant. que nos hizo aptos para ser ministros de un nuevo pacto, Not in the letter of the law, no en la letra de la ley, but in the Spirit. sino en el Espíritu. I pray this week, Father, Oro que esta semana, Padre, that your Spirit would be powerfully at work. que tu Espíritu esté obrando poderosamente, Not causing us to gaze at ourselves, no haciéndonos estar viéndonos nomás a nosotros mismos, but to gaze at you. sino que nos lleve a verte a ti, And having looked at you a mirarte a ti, and seen your grace, para ver tu gracia, seen your glory, tu gloria seen the glory of our call as pastors, y la gloria de nuestro llamado como pastores, and see how precious your people are to you, para ver lo precioso que es tu pueblo para ti, that we will be freshly inspired, para ser frescamente inspirados freshly equipped, y frescamente equipados, even this week
aún esta semana, by your Spirit, por tu Espíritu, transform, transformándonos that our lives para que nuestras vidas might be worthy of the calling we've received sean dignas del llamado que hemos recibido and point the people we serve to you, y que apunten a todos los que servimos hacia ti, all for your glory y todo para tu gloria and for the good of your church. y el bien de tu iglesia. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén.